Donde usted se encuentre, camino al trabajo, a la universidad, descansando o no conocía este podcast y se detuvo por el tema de hoy, soy Iván Zainea y le doy la bienvenida a la edición número 33 de Sonido Libre Podcast. Recién hemos cumplido un año, han pasado artistas nacionales e internacionales de distintos géneros, enmarcados dentro del contexto de la música independiente y alternativa, y justo adicional a promocionar estos sonidos, quizá nuevos para algunos, queremos iniciar con ediciones que den un poco más de contenido en cuanto a industria musical se refiere, que brinde un contexto más amplio a quienes no se encuentran en ese medio y entiendan un poco acerca de este gran universo, así como aquellos músicos emergentes o con cierta trayectoria que quieren ahondar en temas importantes para su proyecto, que lo fortalezcan, como el de hoy, los derechos de autor, un tema con mucha tela por cortar y que en esta edición quisimos aproximar un poco acerca de algunos conceptos elementales como qué son, cómo se clasifican, qué los diferencia de una marca y por qué es tan importante esta última para un artista, el registro de los derechos en un establecimiento público y también el tema de la musicalización en los podcasts, un tema muy importante en esta era digital. Para hablar del tema, grabamos una edición muy especial en Studio Lab con una abogada nacida en Manizales, radicada hace algunos años en Bogotá, quien es amante no solo del derecho sino de la música y que gracias a estos gustos decidió unirlos, vivir del tema, especializándose en derechos de autor y quien además ha trabajado con artistas importantes de la escena como los Petit Felas, Soy Emilia, Este Man, Televit, Juan Pablo Vega, citando algunos. Ella es Jenny García y es la invitada a la edición número 33 de Sonido Libre Podcast. Jenny, ¿cómo va todo? Estamos acá en Studio Lab. Eres la primera invitada donde se mezcla Sonido Libre Podcast hace algunas ediciones y pues es un honor tenerte aquí en el estudio para hablar de derechos de autor. Iván, bien, muchas gracias. Es un honor para mí también estar aquí, este lugar tan bonito, tan agradable además para conversar. Y me encanta inaugurar este espacio con esta charla tan bonita que vamos a tener hoy. ¿Tú cómo vas? ¿Qué tal va el proyecto? Bien, creciendo, haciendo muchos podcasts, conociendo mucho parche, pues hay músicos en todo Bogotá, hay muchos guetos, como los llamo, fuera de Bogotá también, entonces creo que de lo que vamos a hablar hoy, trabajo sí hay. Trabajo sí hay, sí. Cuéntanos un poco de vos, tu historia, cómo llegas a los derechos de autor. Bueno, yo soy de Manizales. Allá estudié Derecho en la Universidad de Caldas, pero en principio como que nunca me imaginé que me fuera a dedicar a esto o que este fuera a ser mi proyecto de vida. Yo trabajaba principalmente Derecho Ambiental. Okay. Y ese era mi fuerte mientras estuve en la universidad, pero cuando terminé me di cuenta que no, que me cansé, que no me gustaba tanto como me imaginaba. Y la música siempre ha sido algo fundamental en mi vida, desde chiquita. Me ha gustado cantar, me ha gustado aprender a tocar instrumentos. No toco ninguno profesionalmente, pero sí tocas. Algo hago. Okay. Y dije, bueno, siempre ha hecho parte de mi vida, muy importante la música ha sido en toda mi carrera. Yo pertenecía a bandas de rock en el colegio, en la universidad. Dije, debe haber alguna forma de combinar estas dos cosas que tanto me gustan, ¿cierto? Tenía que encontrar la manera de combinar el derecho, que es mi gran pasión, con otra de mis pasiones importantes, que era la música. Y empecé a encontrar el camino. Estando ya en Manizales. Estando allá en Manizales. Empecé como a rodearme mucho más de músicos, a ir a lugares donde hacían eventos musicales, que los jams de jazz o los toques en la universidad. Manizales, la Universidad de Caldas, tiene música, la carrera de maestro música y licenciatura en música. Uh-huh. Y fue con ellos que empecé como a explorar más este ambiente. Y bueno, estando allá, ya viendo cómo estaba funcionando la cosa, pues un día dije, me quiero ir a vivir a Bogotá y quiero ver qué pasa en Bogotá si me atrevo a lanzar un proyecto allá. Pero en Manizales, o sea, trabajaste con el tema ambiental, llega el tema de la música y ya estabas trabajando en algo allá o decides y venirte de una para Bogotá. Allá lo exploro, sí, allá lo exploro, inicialmente con los músicos, pero Manizales todavía, digamos que hay que hacer un trabajo muy fuerte para construir industria, pero no lo podía hacer
desde allá sin conocer bien cómo funcionaba la industria. Creo que para poder ayudar a construir la industria hay que conocerla. Claro. Y el paso para conocerla fue en irme para Bogotá. Y en esa primera instancia en Manizales, en esa primera etapa, digámoslo así, ¿qué hiciste? ¿Qué servicios prestaste? ¿Cómo empezaste ahí? No sé. Pues empecé a encontrarme sobre todo con los profesores de la universidad que, por ejemplo, tenían muchas obras musicales, componían cosas súper chéveres que sonaban con la sinfónica y que muchas veces negociaban con ellas, pero no sabían cómo. No tenían contratos, no sabían que esas obras había siquiera que registrarlas. Uh-huh. No había conocimiento del derecho frente a las obras artísticas que ellos mismos estaban produciendo. Entonces, claro, al encontrarme con ese vacío en mi ciudad, dije, aquí hay un mercado y aquí hay una oportunidad de negocio gigante. Entonces esos fueron como los primeros acercamientos con los profesores o con los maestros en música, ya que pues algo sí tenían como la inquietud, me llamaban y me decían, oye, me inquieta tal cosa, oye, ¿qué te parece si hago esto? ¿O qué me aconsejas? Pero no era tanto en ese momento un proyecto tan consolidado, sino simplemente mi interés por asesorarlos y ayudarlos a protegerse un poco, pero pues no era un tema que en ese momento yo dominara mucho, entonces no era un proyecto tan fuerte. Luego decido venirme para Bogotá. Sí. Yo tengo un amigo que conocí también allá en Manizales, pero pues es un chico que tiene muchos años de experiencia trabajando acá en la industria musical. Es un manager de artistas, digamos, reconocidos. Y lo llamé un día y le dije, oye, tengo ganas de irme para Bogotá. Me dice, ¿a ejercer el derecho? Y yo, sí, pero en la música. Y me dijo, maravilloso, vente para acá. Yo te recibo, aquí hay para trabajar de una. Entonces me vine para Bogotá y empecé a trabajar con él. Más allá de lo que hacía jurídicamente, pues yo quería aprender de la industria. Entonces le dije, enséñame cosas de la industria, enséñame qué hace un manager, cómo lo hace, cómo se mueve una oficina de management, desde los proyectos de los artistas, cómo se gestionan los proyectos de los artistas, cómo puedo, digamos, tener una visión más global de una carrera musical que no se limite solamente al tema legal, porque pues yo no puedo asesorar, o el interés de asesorar a un artista va más allá de resolverle su problema legal, sino poder incluso aportar y darle ideas al crecimiento de su carrera. Y entonces ese fue el camino, ahí empecé. Ya llegas. Y ahí empiezo como a hacer esto un tema más fuerte. Más profesional. Más profesional, sí, más de la industria. Okay. Y empiezo a conocer un montón de gente, el espectro se empieza a ampliar, a conocer bandas y de todo tipo, a conocer artistas de todos los niveles, a interactuar con gente muy talentosa y con productores y con agencias muy tesas. Y termino más encantada de lo que llegué y digo, definitivamente, arranco. Esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Listo. Ya como pregunta de asesoría. En sí, ¿qué son los derechos de autor? Y en ese enfoque musical, de pronto, ¿cómo se clasifican? Sé que eso podemos durar horas. Sí. Bueno, digamos que los derechos de autor son una rama o una partecita de la propiedad intelectual que nosotros llamamos en derecho. Y los derechos de autor son esos derechos que protegen las creaciones humanas, que son novedosas, que son originales, uh-huh, y que provienen de la creatividad de las personas. Esos son los derechos de autor, proteger las obras artísticas con esas características, ¿sí? Se clasifican en dos, derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son esos que tienen que ver con la paternidad de las obras, por ejemplo, que a mí me reconozcan como la autora de tal obra, de tal canción, de tal libro, de tal foto. Esto sirve para todos, no solamente para la música, esto sirve para todos los artistas. Claro. Y los derechos patrimoniales son esos que tienen que ver con la plata, son esos que generan rendimientos, son esos que generan regalías, con los que puedo comercializar. El derecho de sincronización, el derecho de reproducción, el derecho de distribución.
cuando yo voy a hacer un concierto, y sé que esto es un tema que vamos a tocar más adelante, pero llega Saiko y me dice, oye, tienes que pagar derechos de autor, es porque hay un derecho que se llama ejecución o comunicación pública, y ese es el que me está cobrando Saiko para pagarle al autor de las obras que yo voy a ejecutar en mi concierto. Sí. Entonces ese es un derecho patrimonial de autor que está gestionado por una sociedad de gestión colectiva como es Saiko en este momento. Entonces ese es como el universo para Dummies de los derechos de autor. Y claramente se aplican dependiendo del escenario. Entonces, digamos, en el ejemplo que acabas de poner, claro que uno siempre ve ahí el de chaqueta azul de Saiko, que va a mirar que el listado de las canciones sea, y pues para hacer ese cobro de esos derechos patrimoniales. Exactamente, Saiko lo recauda y se los entrega al autor. Ese es como el orden teórico de las cosas. Puede pasar también que un artista crea su canción, saca su disco y una productora audiovisual lo escucha y dice, hey, quiero sincronizar esta canción, estos 30 segundos de esta canción en una escena de una serie que voy a sacar y esta canción me queda al pelo. Entonces llama al autor o al artista, en caso o si tiene editora, la editora, y dice, hey, me interesa esta canción 30 segundos para hacer tal escena. Y el artista decide si lo hace o no. Y ahí está ejerciendo su derecho a decidir si sincroniza o no esa obra. El derecho de sincronización puede hacerlo. O el derecho a decidir si pone o no sus obras en plataformas digitales. Que eso tiene, me imagino que también otro contexto, otra aplicabilidad, no sé. Pues digamos que la aplicabilidad es la misma. Son el derecho de distribución. Ah, ya. Yo decido distribuir mis obras en una tienda física o en una tienda digital. ¿Sí? Sí. Yo decido, al hacerlo en una tienda digital, eso va a generar unas reproducciones y esas reproducciones digitales me van a generar a mí unas regalías. Y yéndonos quizá un poco atrás y justamente como surgió toda tu experiencia, de pronto ahí es donde quizá la mayoría de los artistas desconocen o no saben, venga, compuse esta canción, ¿qué hago? Total. Digamos que me he construido una idea con base en toda esta experiencia donde a mí me gustaría, lo que te decía ahorita, asesorar más allá del tema legal al artista, es decirle, venga, entienda su proyecto musical como un modelo de negocio, porque su proyecto musical es una empresa tan rentable como cualquiera y el éxito de esa empresa depende de la capacidad que tenga usted para gestionar sus recursos de manera eficiente y efectiva. ¿Y qué le genera recursos? Los derechos de autor. Entonces, si usted los conoce, si usted sabe cuáles son, pues va a ser mucho más fácil para usted gestionarlos y sacarles el mayor jugo posible para reinvertir en un proyecto o para, en general, hacer dinero. Pero no de manera desordenada. Creo que el orden es fundamental. Y eso sí ha sido, digamos, producto de la experiencia. Y yéndonos como a los numeritos de las resoluciones, decretos y demás, como para uno contextualizar, ¿cuál es el marco legal que regula los derechos en Colombia, los derechos de autor en Colombia? Los derechos de autor en Colombia tienen una norma base, que es la Ley 23 del 82. Sí. Esa es como la norma general que ha sufrido diferentes modificaciones con el paso de los años y con el avance incluso de las tecnologías. Pero si tú buscas, y para no enredar a los artistas con un montón de números, digamos que puedes buscar en Google Ley 23 y te va a salir con las actualizaciones de las últimas normas que han salido. Incluso el Plan Nacional de Desarrollo hace una última modificación a esa norma y está incluida de una vez. O sea, Esa es la del 2018. ¿La actualización que se refiere? No, hay una nueva, el Plan Nacional de Desarrollo, pero actualiza una última cosita y es como que amplía el tiempo de prescripción de unos derechos frente a las sociedades de gestión colectiva a 10 años. Es decir, usualmente para nosotros la figura de la prescripción, o sea, como el vencimiento del plazo para reclamar algo, digamos que por regla general son 3 años, pero para el tema de derechos de autor se amplió a 10.
Okay. Esa fue como la última modificación. Pero hay muchísimas más modificaciones. Incluso la ley última, la del 2018, que es la 1915, sí. Pues esa sí hace una modificación sustancial a la norma, porque lo que hace es incorporar al ordenamiento jurídico colombiano unas normas de derechos de autor que han sido desarrolladas más que todo en Estados Unidos. Y ahí tenemos un gran debate, y esto se me puede volver un tema teórico muy fuerte, pero eso también genera un montón de problemas. ¿Por qué? El ordenamiento jurídico colombiano, especialmente en materia de derechos de autor, está compuesto por las leyes internas, la ley 23 principalmente, por los tratados o convenios de la Comunidad Andina, Sí. y por otras normas internacionales, especialmente las de la OMPI, ¿sí? Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Eso hace parte de una línea de desarrollo jurídico que se conoce como derecho occidental, el que viene de los franceses y Okay, sí. adoptamos nosotros y desarrollamos por esa misma línea. Hay otra línea que es el derecho anglosajón, que es el que empieza por allá en Inglaterra y el que adopta Estados Unidos con unas figuras o instituciones jurídicas muy distintas a las nuestras. Estados Unidos quiere internacionalizar su reglamentación sobre derechos de autor. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de tratados y convenios de comercio, el TLC. Yo no sé si tú recuerdas que hace muchos años, o hace algunos años, digo muchos, estábamos en el debate de las leyeras, ¿sí? Sí. Y que entonces empezamos a hablar de las limitaciones al derecho de autor en Internet y se generaron un montón de debates. Claro, esa ley se tenía que dar como resultado del convenio que estábamos celebrando con Estados Unidos. Para poder ejecutar el convenio, una exigencia era adoptar normas relativas al derecho de autor. Y eso apenas lo pudimos resolver con la ley 1915 del 2018, que a pesar de ser un poco más ajustada a las necesidades, pues sigue teniendo unos vacíos porque trae instituciones del derecho anglosajón que no son del todo aplicables en nuestro país. Esa era mi siguiente pregunta, ¿verdad? Porque, claro, lo nombras así y digamos que en temas que conozco laborales o reglamentos técnicos y demás, siempre tomamos lo de Estados Unidos y bueno, ya lo has enmarcado en qué sentido surge. Y siempre vamos a tener algún defecto, alguna incoherencia. Allá dicen que la gente es de 1,90, que es de 1,70 promedio, y ahí ya cambia. Y ahí ya Me imagino cambia. que acá también, y justamente entonces, ¿qué vacíos legales También este pasa. momento? Por ejemplo, justo estaba leyendo hace poco un estudio que hicieron sobre eso, una chica de los Andes creo que fue. Y ella decía, oye, para el derecho occidental no hay jerarquía, hay una jerarquía entre los derechos de autor y los derechos conexos. Y es que los derechos de autor priman sobre los derechos de los intérpretes y ejecutantes. En el occidental. En el occidental, pero en el derecho anglosajón no. Y la ley empieza diciendo que no habrá ninguna jerarquía entre derechos de autor y derechos conexos. Ahí de entrada estamos generando una contradicción, porque para el derecho anglosajón no hay jerarquía, pero para nosotros sí. Y está en nuestra ley interna y están los tratados y convenios internacionales adoptados por Colombia. Entonces ahí empezamos a ver choquecitos de ese talante. Sí, exacto. Como esas hay muchas. Yo creo que sobre todo vacíos grandes, todavía falta reglamentar mucho los derechos de autor en el entorno digital. Porque no es claro. La ley todavía sigue quedando corta. A pesar de que crea un sistema de limitaciones y excepciones, y a pesar de que crea un sistema de infracciones, y a pesar de que crea un sistema de indemnizaciones, todavía no es suficiente. Pero eso es un vacío colombiano. En principio colombiano. Bueno, porque sí, en Colombia estamos haciendo un Frankenstein. Okay. Estamos trayendo normas de todas partes, pero ¿cuál es realmente la necesidad o la aplicabilidad de esas normas en nuestro contexto y en nuestro escenario? Te lo pregunto por algo. Desde el podcast y en alguna referencia que también escuché en algún audio,
y lo hablaba también con Reaño, el experto aquí en Colombia en podcast, pues es una situación compleja, hay muchas variables. No es lo mismo que yo reproduzca, digamos, un podcast aquí en Colombia bajo una legislación, pero el podcast llegó a Argentina, ya tienen otra manera, sobre todo hablando en términos de música, ¿no? Entonces por eso te lo preguntaba, que el vacío del contexto digital es global. Estamos en un ejercicio de globalización de las normas y la idea es que sea lo más completo posible para todos y que sea lo menos diferente. Tiene que ser estándar. En todos los sentidos, estandarizar. Por eso se están creando como estos convenios y estos tratados desde hace muchísimos años para tratar de acabar con esa incertidumbre. Sí. Pero sigue siendo un trabajo en proceso. Claro, para todos es muy difícil establecer cuáles van a ser esos límites de algo que todavía estamos desarrollando. El entorno digital está evolucionando a una velocidad que nadie puede controlar. Y en esa misma medida nos está exigiendo reglamentarlo. Pero si todavía no lo terminamos de entender, ¿cómo lo vamos a reglamentar? Esa es la palabra, entenderlo. Entonces, es muy complejo. Pero pues es un trabajo que hay que seguir haciendo. Yo creo que también desde nosotros como actores de la industria tenemos que empezar a promover esas discusiones y a crear espacios donde podamos discutir, entender y proponer nosotros leyes o herramientas para proteger nuestros derechos de autor en todos los entornos, incluyendo el digital, que es el más complejo en este momento. Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos en todos los países. ¿Tienes alguna experiencia, anécdota así referente como a que nos quieras contar, un caso así particular que te haya pasado en tu experiencia laboral? Pues tienes que tener muchas. Tengo varios chéveres. De hecho, justo ahora pues estoy viendo... Tengo unos amigos que hicieron una canción hace muchos años con J Balvin, cuando J Balvin no era lo que es hoy. ¿Cuando era rockero o ya era reggaetonero? Era un reggaetonero todavía, pero cantaba... perfil bajo. Perfil muy bajo de Medellín. Sí. No sé si tú has visto cuando empezó J Balvin, claro, cantando por ahí en peluquerías y en barberías. Sí. Cuando J Balvin estaba más o menos por ahí, hizo una canción con unos amigos míos. Y ellos tienen esa canción guardada hace más de 10 años y la quieren lanzar. Y estamos buscando a J Balvin. Porque claro, él es autor de esa canción y además de ser autor es intérprete. Entonces, coautor. Entonces, pues bueno, ahí hay un ejercicio chévere de cómo hacemos para enlazar un montón de universos que en algún momento fueron, digamos, semejantes, sí, y ahora dicen, no, pucha, qué lindo que esas cosas pasen en la industria, qué lindo ver gente en todas partes co-creando, co-inventando, apoyándose. Eso me parece muy, muy lindo. Pero una de las cosas que a mí más me preocupan de los artistas, y es uno de los casos más comunes, es la marca del artista. Importante. La marca hace parte de la otra línea, digamos, de la propiedad intelectual, que se llama propiedad industrial. La marca es un signo distintivo que lo que hace es diferenciar mi producto o servicio de otros que hay en el mercado, básicamente. Es siendo único. Por eso yo le pongo un nombre a mi banda, o por eso yo me pongo un nombre artístico como solista, para diferenciarme de los demás cantantes en el universo de la industria musical. Perdóname, antes de continuar, el simple hecho, de tener una marca ya obliga a términos tributarios a pagar alguna cosa. Nada, no señor. Una cosa es la marca y otra cosa es la creación de empresa. Okay. Que la creación de empresa sí me obliga a mí a pagar unos impuestos y a pagar unas tasas, pero la marca es simplemente un nombre que yo compro para usar en el mercado. La diferencia de la marca a los derechos de autor es que para los derechos de autor, el registro de los derechos de autor no es constitutivo de derechos. O sea, es meramente declarativo. Yo soy autora de esta canción desde el mismo momento en que la escribo. Uh-huh. El registro no es obligatorio, es simplemente un instrumento para probar eventualmente, si hay conflicto, que esta canción es mía. Sí.
pero no constituye el derecho, es simplemente lo declaro. Distinto pasa con la marca. La marca, el registro de la marca es constitutivo de derecho. Es decir, que si yo tengo mi marca que se llama Mochilas Music y llevo años desarrollando Mochilas Music, pero nunca la registro, y viene otra persona bien avispada y dice, Mochilas Music me gusta, lo registra, pues se quedó con el nombre. Yo puedo alegar que llevo 10 años trabajando en esa marca y la puedo pelear y la puedo luchar. Me va a salir carísima, me va a costar mucho tiempo y es posible que no la gane. Porque el que es primero en el tiempo es primero en el derecho, en ese sentido. Por ejemplo, esto no fue un caso mío, pero sí es un caso muy sonado. ¿Y qué le pasó a Jiggy Drama? ¿Por qué Jiggy Drama no puede seguir llamándose Jiggy Drama? ¿Cómo se llama ahorita? Jiggy. ¿Por qué? Porque alguien dijo, me quedo con esta marca, registró la marca de Jiggy Drama. Jiggy Drama la peleó, pero no pudo recuperarla y le tocó cambiarse su nombre para poder seguir haciendo la música. Eso es un golpe total, ¿no? O sea, Jimmy cuando salió era con lo de esta del... ¿Cómo era? La de la tubería, la del... Sí, la del... Eso, esa canción, la de ver gotas. Esa, ver gotas. Sí, claro, entonces... Y posterior fue cuando vino alguien y tomó la marca. Eso es un golpe muy grande para un artista. Claro. Y los artistas usualmente no piensan en eso. O sea, ese es un primer consejo. Sí, o sea, si usted tiene una marca, si usted tiene un proyecto musical y va en serio con esa vaina y usted está viendo que es rentable, que lo están llamando a tocar, que está sonando, que haga la inversión, registre su marca. El registro de la marca le da a uno el uso exclusivo del nombre por 10 años. O sea, nadie más se puede llamar como usted. Importante, 10 años. 10 años. Y en 10 años lo puedo renovar. O sea, y es una inversión que a la larga, si tú cuantificas, digamos, en el tiempo, no es caro. No es caro porque, hombre, es tu marca. Sí, es algo, un trámite. Es un trámite y va a ser tuya siempre. Te vas a evitar un lío, te vas a evitar un problema más costoso después, porque no me quiero imaginar cuánto le habrá salido ese chistecito de Jiggy Drama, por ejemplo. Y lo perdió. Entonces... ¿Hay una manera de consultarlo desde mi laptop normal? Decir, ¿existe tal cosa de estar registrada? Hay maneras de hacerlo. Hay bases de datos en la OMPI y hay bases de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuál es la sugerencia que usualmente hacemos los abogados? Para registrar una marca hay una reglamentación y son como requisitos de registrabilidad de las marcas. Nosotros los abogados hacemos una vaina que se llama estudio de antecedentes marcario y análisis de registrabilidad. Y tú llegas con Mochilas Music y me dices, quiero registrar esta marca. Yo te hago todo un estudio y te digo en qué categoría, o si es nominativa, figurativa o mixta, según la quieras registrar, cuáles son las marcas que se parecen que hay en el mercado, en la misma categoría o en otras categorías. Bueno, eso también es como un pequeño universo. Y nosotros hacemos todo eso y finalmente yo te entrego un informe y te digo, la marca que tú quieres registrar es viable por esto, esto y esto, o no es viable porque esto y esto. Se pueden presentar oposiciones de este señor y este señor que tienen una marca semejante, o y te recomiendo que más bien hagas esto y esto antes de registrarla. No es necesario, no es indispensable hacerlo a través de un abogado. El problema es... El trámite. El problema es que si algo te sale mal en el trámite, necesitas después un abogado para enderezar el camino. ¿Sí me hago entender? Sí. Si alguien se opone al registro de tu marca, tú tienes que contestarlo a través de un abogado. Sí, no sabes qué hacer. Tú necesitas consultar. Claro. Entonces, por eso, como todo... Pues si yo voy a grabar una canción, yo no me puedo sentar en mi casa a grabar una canción, sino que tengo que preguntar a un productor o a mis amigos músicos cuál es la mejor manera de hacerlo. Uno tiene que asesorarse antes de tomar cualquier decisión, sobre todo en campos que son desconocidos para uno. O sea que en el tema, aterrizándolo, porque sé que algunos podcasters van a escuchar esta edición, también surgirá el tema del nombre. Ese mensaje se lo doy a los músicos, a los podcasters,
a los productores, a los fotógrafos, a los audiovisuales, a los diseñadores, a todos, a los del estudio, a la gente que tiene un negocio, independientemente de cuál sea su industria, la industria a la que se dirija, la marca es uno de los activos intangibles más importantes de cualquier empresa en el mundo. Importante. Más importante. Yo a ti te digo Coca-Cola. Sí, ya. El posicionamiento es clarísimo. Coca-Cola es una marca que vale miles de millones de dólares. Yo a ti te digo Colgate. Es una marca que vende, que tú sabes inmediatamente que Colgate es una crema dental. Sí. Y que puede haber otras cremas dentales en el mercado. Pero Colgate es la marca. Lo mismo pasa con todo. Y si el dueño de Colgate o los dueños de Colgate nunca hubieran registrado esa marca, No, chao. pues nunca hubieran podido posicionarla como lo que es ahora. Bueno, pero importante registrarla y tener claro que eso no va a generar algún impuesto. Eso no genera nada, que impuesto. es como la confusión que El registro genera una tasa que hay que pagarle a la superintendencia como trámite. como trámite. Sí. Y pues lo que te vaya a cobrar el abogado que utilices para hacer los estudios y que te haga el seguimiento, que esos son unos honorarios que... Pero después de eso no hay que pagar un impuesto nunca más. En 10 años renuevas la marca y listo, eso no genera impuestos porque la marca no crea empresa. El registro de la marca no crea empresa. Una cosa es el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio y otra la que yo hago en Cámara de Comercio para crear empresa. Esas son dos cosas distintas. Ok. Cuando se crea empresa hay unos requisitos y entre esos surge uno que se llama SAICO y ASIMPRO. Cuando se crea empresa... Sí, yo me acuerdo que un documento de SAICO y ASIMPRO, igual que bomberos y cosas de eso. Ah, ok. Cuando establecimiento de comercio, más bien. Ah, ok. Sí. Los establecimientos de comercio, por ser establecimientos abiertos al público, tienen que pagar derechos de autor. ¿Por qué? Porque están ejecutando públicamente obras musicales todo el tiempo para ambientar sus espacios, para etcétera. Que ya había una pelea incluso el año pasado, creo que fue con SAICO, si no estoy mal, en donde decían que los hoteles tenían que declarar, entonces había Claro. un hotel y decía, venga, pues yo alquilo una habitación, no tengo ni idea si van a poner ahí Play TV, Canal 3. Y eso todavía está en discusión. Eso todavía está en discusión porque pues es muy difícil definir cuál es el espectro privado y el público en ese tipo de escenarios. Claro, digamos que dentro de las limitaciones y excepciones al derecho de autor, yo puedo... hay una vaina que lo trajimos del anglosajón, que está ahorita en esta última ley, de la del 2018, y nosotros lo llamamos algo, o ellos lo llaman y nosotros lo adoptamos como el fair use, o los usos libres. Yo, en mi ámbito privado, puedo usar cuantas veces quiera las obras que yo quiera porque es para mi uso personal y privado. Mi celular, ni lo que sea. Mi casa, para hacer oficio, para trabajar, para ir en el bus escuchando música, es mi ámbito privado y puedo hacerlo sin tener que pagarle nada a nadie. Sí. Pero si yo voy a abrir una cafetería y en esa cafetería voy a poner música todo el día o voy a poner televisión yo tengo que pagar al que hizo esa música unos derechos para poder usarlo en mi cafetería. Entonces, aclaración primera. Derechos de autor no es pagar un impuesto. Pagar a SAICO, a ASIMPRO, no es un impuesto. Es pagar regalías a los autores. Es pagarle a alguien que lo merece el derecho por usar una obra suya. 2. Si está abierto al público, por regla general, en la norma hay que pagar. Claro, hay unas consideraciones especiales para liquidar cada establecimiento de comercio. Sí. Si yo tengo una cafetería donde entran 2 personas y queda llena, pues se pagará mucho menos que pagar un super restaurante donde caben 300 personas. Son 2 categorías distintas. Sí. Incluso, y esta semana me hicieron esta pregunta, perdona a la persona que me hizo esta pregunta por Instagram y no se la respondí, va a salir en el podcast. aquí. Y
las iglesias tienen que pagar. ¿Así? Claro, es que eso no es un impuesto. Eso no es un impuesto. Las iglesias, las comunidades religiosas y las iglesias cristianas también tienen que pagar por ejecutar públicamente o por comunicar públicamente fonogramas o obras musicales. Y es que no es un impuesto para pelearlo, es un derecho de un particular. Y estamos hablando de derechos entre particulares. Eso no tiene nada que ver con el Estado. Entonces, imagínate la implicación que tiene. Te preguntaron eso, si la iglesia tenía que pagar. Si la iglesia tiene que pagar, Sí. claro, la iglesia tiene que pagar. ¿Es un establecimiento abierto al público? Sí. ¿Ejecutan, comunican obras artísticas? Sí. ¿Está dentro del régimen de limitaciones y excepciones del derecho de autor? No. Entonces, tiene que pagar. Entonces uno entra a la página de la organización Psycho Asimpro y hay como un simulador de liquidación para pagar eso. Yo meto los datos de mi establecimiento y la aplicación me dice tienes que pagar aproximadamente tanta plata. Creo que te preguntan hasta el patrimonio, una cosa así también. Y cuánta gente le calculando cabe, ahí, y tienes que pagar aproximadamente tanta plata. ¿Por qué? Porque ese cálculo se hace según los ingresos que obtenga la persona en el establecimiento, digamos que porque incidentalmente está sonando mi música. Porque la música influye en lo que la gente compra, cómo la gente compra y si a la gente le gusta o no le gusta entrar ahí. Cierto. Entonces, pues el que hace la música tiene derecho a recibir una paga por eso. Es básicamente. El tema de Psycho, que es tan complejo que uno escucha que robaron a los viejos compositores y acá incluso tuvimos un podcast sobre Magín Díaz y todo lo que hubo detrás de Orisha. Hay mucha complejidad y la gran duda es, Psycho es la única entidad autorizada en Colombia para hacer el recaudo de estos pagos de derechos de autor en el tema musical, ¿cierto? Sí, el tema de Psycho, digamos que ahí hay un montón de fantasmas rodando alrededor de Psycho. Muchos. Yo creo que no soy la persona, yo no soy quien para juzgar o no el ejercicio que ellos hacen. Sin embargo... Es más como la consulta. Sí, sin embargo yo creo, y aquí ya va desde lo técnico, jurídico, Sí. no desde mi pensamiento personal, y es que ellos tienen una labor muy importante. A pesar, yo escuché el podcast de Magín. Qué bueno. Y el problema de Magín, ¿cuál fue? Que nunca estuvo afiliado a Psycho. Psycho no tiene por qué responder por artistas que no están afiliados. ¿Cuándo Psycho empezó a darle la media pensión o la pensión a Magín? ¿Cuándo se afilió? Entonces, claro, hay artistas que tienen unas grandes obras musicales, pero como nunca se afiliaron a Psycho, pues nunca van a recibir de Psycho un peso, porque es que Psycho no es beneficencia pública. Psycho es una sociedad de gestión colectiva que reparte las regalías entre sus afiliados. Ergo, si yo quiero recibir regalías o beneficios de Psycho, tengo que estar afiliado. Entonces, crucial, y como otro consejo para el artista, afíliese, claro. ¿Qué es que no me gusta? ¿Qué es que me dijeron? ¿Qué es que el chisme es? Amiguito, qué pena. Sociedad de gestión colectiva para derechos de autor, de autores y compositores en la industria musical colombiana. En este momento, la única es Psycho. Y por mucho creo que va a ser la única que va a haber en mucho tiempo. ¿Por qué? Puede significar un problema para los autores y compositores que solamente haya una. Pero vamos al caso que ocurrió, digamos, por los 90, cuando otros autores y compositores decidieron crear una sociedad de gestión colectiva alterna a Psycho. Dígame usted, ¿cómo va a ir a las tiendas y explicarle al señor tendero que tiene que pagar 2 veces las regalías? El señor tendero me va a decir, venga, pues que yo ya le pagué a estos. Claro. ¿Usted cómo van a ir a cobrar otra vez? Eso no va a funcionar. Porque la gente va a creer que está pagando doble. Usted no puede llegar y decir, no, es que ellos le cobraron por estos artistas y yo le voy a cobrar por estos otros. Eso a la gente no le importa. Es una locura. Eso es una locura. Por eso fracasaron los intentos de sociedades de gestión colectiva que hubo en el 90. Y por eso la única que hay en este momento es Psycho. Y yo no encuentro, lógicamente, en este momento puede que mi creatividad sea muy corta, pero ¿cómo superar esa limitación? ¿Cómo explicarle a la gente que no está pagando un impuesto y que además tiene que pagarlo 2 veces porque hay 2 sociedades distintas? ¿Por qué se creó la organización Psycho Asimpro?
exactamente por eso. Porque iba a Psycho y cobraba. Iba a Simpro y pagaba y cobraba. Entonces la gente creía que estaba cobrando, que estaba pagando 2 veces. ¿Cuál es el alcance de Asimpro? Asimpro es derechos conexos. Intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas, radiodifusoras. Esto le sirve a las disqueras independientes. Esto le sirve al artista independiente. Esto sí, se me acaba de ocurrir. Tengo que decirlo. Artista independiente. Usted es productor de sus fonogramas. El productor de fonograma no es el productor artístico que se sienta en la consola a hacerle los... No, es el que pone la plata para que se grabe el disco. ¿Sí? Sí. El productor de fonograma, usted artista independiente que está sacando el billete de su bolsillo, es usted. Por lo tanto, usted tiene unos derechos conexos adicionales a los derechos de autor, a los derechos de intérprete, porque está cantando en el fonograma y puede, registrarlos. Además, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor puede inscribirse a una sociedad de gestión colectiva de intérpretes, ejecutantes o productores o radiodifusoras, como es Asimpro, y puede reclamar regalías por eso. O sea que aparte de Asimpro sí hay otras, como en esa misma modalidad de... Pero sí, lo que pasa es que tienen otros alcances. Psycho, Sociedad de Autores y Compositores. Sí, claro. Asimpro, Sociedad de Gestión Colectiva de Intérpretes, Ejecutantes, Productores de Fonogramas, Radiodifusoras. Está la Sociedad de Gestión Colectiva de Actores. Está la Sociedad de Gestión Colectiva de Productores Audiovisuales. Ah, ya, es dependiendo del contexto. Exacto, es dependiendo lo que haga. En música... En música, Psycho, Asimpro. Nada que hacer. Listo. Son dos distintos. Asimpro, conexos, derechos de autor, Psycho. Eso es. Pero si yo soy autor, artista independiente, y además de ser autor, interpreto y grabo mis discos y son míos, y yo misma los produzco y yo misma saco la plata, yo puedo estar en Psycho y puedo estar en Asimpro y puedo reclamar regalías de todas partes. Consejo, hágalo. Hágalo. Claro, eso genera unos costos. Es una inversión. Mire a ver si vale la pena asumirlo. Si yo tengo tantos fonogramas que están sonando en tanta parte y estoy perdiendo tanta plata, pero la inscripción, la afiliación a Simpro me vale tanto, no, yo lo hago porque necesito reclamar esa platica. Pero yo creo que es algo que hay que hacer, ¿no? Es el hecho, lo que acabas de mencionar con tus amigos y el tema de J Balvin, pues me imagino que en su momento hubo registro de esa obra y ahora, después de que viene esta instancia con todo el boom de J Balvin, pues es cuando ni siquiera quizás se van a sentar ellos, sino los abogados de allá, los de acá. ¿Cómo vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a hacer? Exacto. Yo creo que hace parte de lo que hablamos al principio, es hacer bien las cosas. De si yo conozco cuáles son mis derechos en toda su extensión, si yo sé cuáles aristas me dan plata en mi carrera, porque ser artista y ser cantante da plata más allá de pararse en el escenario, uno, que es una de las principales fuentes de ingresos, sí, pero señor artista, usted hace plata hasta sentado en la casa viéndose una película, porque su música sigue sonando. Claro. Entonces, si encuentre la manera de recoger toda esa plata que eso está generando, no la deje perder, porque es donde está el éxito de las carreras. Perfecto. Es eso. Pregunta neurálgica. Señor. Sobre todo en los podcasts. Anoche estaba en una reunión con unos podcasters. Les comenté que íbamos a grabar esta sesión hoy, van a estar pendientes y quedaron... El tema de la musicalización en los podcasts. Obviamente tendrá que ver con el mundo digital y pues ya nos explicaste que hay un vacío. ¿Se puede? ¿No se puede? Hemos tenido una discusión aquí con el estudio, que ponga 5 segundos, 3 segundos, que pise la canción, no la ponga completa. No. Tan sencillo como que no hace parte de las limitaciones y excepciones del derecho de autor. O sea, que no es la actividad, para nosotros no es de uso libre. Salvo que tú tengas autorización directamente por el artista. Por ejemplo, escuché que trajiste a Carabanchela y pusiste las canciones de Carabanchela. Ellos en ese momento te dieron el consentimiento a ti de poner sus canciones en el podcast. Entonces, estás plenamente autorizado para hacerlo. Pero si quieres poner otra música de otros artistas que no son los que estás trayendo a tu podcast, tienes que tener una licencia para poder hacerlo. Así no haya un lucro por el podcast, sea, pues, obviamente los que hacemos podcast, en este momento la monetización en Colombia no existe, y palabras más, palabras menos, esto puede ser un amor al arte,
En ese sentido también tiene una discusión, así como quien sea, es con un abogado, donde decía, bueno, sencillamente pues uno que va a pelear si usted no está recibiendo un peso. Eso es otro contexto. Esto todavía podría estar generándose mucho debate, pero no hace parte de los usos libres. Tú lo que estás haciendo es llevar al público unas obras. Ahora depende también la finalidad, ¿cierto? Eso Y entonces ya hay que sentarse a revisar cuál es la finalidad de esto. No, mi finalidad es cultural. Creo que lo hablamos una vez, dije, si lo que tú vas a hacer es un programa cultural donde vas a explicar la evolución histórica de la música, no sé qué, y empiezas a poner, y estás construyendo o creando cultura alrededor de eso, pues uno podría encontrar la manera de que esa sea uno de los casos de limitaciones y excepciones al derecho de autor y puedas usarlo de manera libre. Pero no en todos los casos aplica, entonces también depende de qué tipo de podcast estamos hablando, si está generando regalías, ¿cierto? Si tú estás ganando por usar esto, pues claramente tendrás que pagar. Pero si no, pues entonces entramos al debate y entramos a hablar con Saiko y decirle, hey, deme una licencia más baratica, o deme una licencia pero no me cobre porque es que vea la finalidad de mi podcast es este. Pero pues hay que tratar de blindarse y contar en principio con los permisos que sean necesarios para que mañana no vayas a tener un problema porque en tu podcast pusiste una canción y el artista por ahí lo escuchó. Eso puede que no pase. Tú pones una canción de Michael Jackson en tu podcast y puede que Michael Jackson o los herederos de él nunca lo escuchen o nunca le importe y no pase nada, porque generalmente no pasa nada, pero puede que sí. Entonces, pues yo creo que siempre es mejor acercarse a Saiko y decir, hey, este es el proyecto que yo tengo, esto es lo que estoy haciendo, estas son las condiciones del programa, no estoy generando plata o si estoy generando tanta plata, este es el objetivo, dígame pues cómo me daré el permiso. ¿Crees que Saiko ya lo puede tener estructurado? Y claro, una vez yo llamé, me dijeron, usted tiene que pagar una cantidad, no sé cuánto pero entiéndame la pregunta que le estoy haciendo porque también esto no es fácil y quizá ellos no lo tienen muy amoldado. Sí, yo creo que ellos tampoco lo tienen tan claro. Porque yo hablaba con el abogado hace unas semanas y yo le decía, no es lo mismo que yo en mi podcast voy a pautar las mochilas y entonces voy a poner una música acá, no sé, los gaiteros de San Jacinto, y vaya por otro lado a decir, voy a entrevistar al de los gaiteros de San Jacinto y vamos a hablar de tu música, cómo se desenvolvió, y vamos a poner fracciones de segundos para que al final también, digamos, acá en Sonido Libre, vayan, conozcan la música, hay una playlist Sonido Libre 31 con X artista y conozcan y allá sí consuman su música en una plataforma y obviamente eso pues le genere a ellos unas regalías, que es lo que tiene también el fin de estas plataformas. Depende del contexto y el objetivo. Sí, depende mucho de eso. Yo tampoco creo que estén trabajando en eso, que Saiko esté tratando de ajustar un poco esas políticas a los nuevos entornos, porque si no se van a quedar completamente obsoletas. Lo que no sé si lo tengan tan claro en este momento, pero pues vale la pena sentarse con el jurídico de Saiko, pedirle una cita al jurídico de Saiko y decirle, oiga, ¿ustedes en qué van con este tema? Autoríceme, deme un concepto, entonces, o alguna vaina que tú digas, pues no sirve para mucho, pero aquí está. Y el día de mañana que vengan a pelearme, pues voy a tener... Sí, es un trámite al menos. Sí. Exacto, por lo menos intentarlo. Aunque por eso te digo, mirar en cuál es el contexto del podcast que tú estás usando y si te está generando plata o cuál es la finalidad, porque hay finalidades que no necesitan esa autorización. Pero si el fin es comercial, sí la necesitas. Sí, es un boom. Y depende también del podcast. Exacto. Y porque varía de un país a otro. Eso es algo complejo. Creo que no lo vamos a aclarar hoy. No creo. Bueno, finalmente, tus servicios, estás próxima a sacar tu marca. Bueno, sí. Tiene la cuña. Estoy próxima a hacer el lanzamiento de mi marca personal como legal manager. Lo que quiero es, digamos, poder brindarle a los artistas y más allá de los artistas que hacen parte de la industria musical o de los agentes de la industria musical, me gustaría poder brindarle a otro tipo de artistas asesorías legales sobre sus temas de derechos de autor y de propiedad intelectual, que es mi especialidad ahorita.
Entonces, pues estoy creando la página web jennygarcia.co y mis redes sociales para que vayan, vean, estoy haciendo contenidos diversos en mi blog, donde hago disertaciones sobre temas sobre propiedad intelectual o respondo preguntas que me hacen por Instagram o por Facebook o por WhatsApp. Y también hago videos en los que trato de ser un poco más dinámica para responder a sus dudas. Entonces la invitación es a que vayan a mi página web, a mis redes sociales, me escriban sus preguntas, consultas personales. La idea es hacer esto una conversación más de amigos y poder romper esa barrera que existe usualmente entre el abogado y el resto del mundo. A mí nunca me ha gustado ese tema de hay que pedir una cita con la doctora tal para... No tiene que pedir una cita. Yo estoy a una llamada a distancia o a un mensaje a distancia. Puede que me demore en contestar, pero le contesto. Si usted tiene una duda y no tiene plata para pagarle a un abogado, mándeme un correo. Yo le hago un video y le resuelvo. Si le sigue quedando la duda, llámeme. Y ahí miramos. O sea, más creo que la problemática también del desconocimiento que hay sobre esta materia en todas las industrias, especialmente la industria musical, es el miedo que le tienen los artistas a los abogados, porque los abogados tienen mala fama. Yo eso no lo voy a negar. Hay unos abogados que se han ocupado de crearnos mala fama y pues a todos nos tocó llevar de ese tema, pero hay una nueva generación de abogados. Creo que estamos creciendo una nueva generación de abogados en los que queremos tener una relación mucho más cercana con nuestros clientes, que nos veamos entre pares y que podamos generar esas relaciones de confianza donde, pucha, tenéis un problema fresco, llámame a la hora que sea, que si es urgente yo te contesto y te ayudo. O sea, eso es un tema de colaborarnos todos. En esa medida creo que sí se puede crecer en la industria y crear industria entre todos, colaborando. Desde eso doy fe. No porque estemos grabando, sino porque así nos conocimos hace como un año. Entonces, ¿te pueden escribir a qué correo? Es contacto@jennygarcia.co. .co, ok. contacto@jennygarcia.co. Pueden entrar a mi página web www.jennygarcia.co. Ahí abajo hay un formulario donde me pueden dejar sus datos y dejar sus preguntas. Pueden buscarme en Instagram como Jenny García LM y dejarme ahí también dudas, preguntas, lo que sea. Y voy a estar súper pendiente de todos. Yo sé que el tema de estar generando contenido a veces es un poco dispendioso. Entonces me puedo demorar un poco entre tantas cosas, pero nunca... Pero le van a responder. O sea, va a pasar en el podcast aquí con Iván o en un post en redes o en el blog, en la página web. Es simplemente estar pendiente y que lo difundan, ¿no? Porque son dudas que puede tener mucha gente y seguramente la pregunta que me hace alguien en algún momento puede servir para que otras personas puedan resolver una inquietud y no tengan que ir a consultarle al abogado o bueno, no sé, creo que es un tema de hacer mucho más amigable, fluido, como exacto, hablamos acá. Exacto, hacerlo mucho más fluido. Es un tema de romper con la barrera que existe entre los abogados y los músicos, desde la comunicación hasta la forma como nos vestimos y la forma como podemos contarnos los problemas como si fuéramos amigos tomándonos una pola. O sea, no, y tú has estado con artistas como Los Felas, Soy Emilia. O sea, he trabajado con artistas como lo que tú decías, he trabajado con los Petit Felas, con Soy Emilia, que es mi artista femenina favorita. Sí, me encanta la música que hace, o sea, es un proyecto hermoso y me encanta. He trabajado también con este man, con Juan Pablo Vega, que recién está dominado los Grammy como productor del año, y me siento muy contenta de trabajar con ellos. He trabajado con Televid también. Amigos de la casa, Televid son divinos, me encantan también. Y bueno, con otros artistas también como de esa misma como línea, o no sé, o nicho, como tú decías, hay nichos. Y estoy experimentando otros nichos. Ahorita estoy viendo trabajar con artistas de la música popular.
que nunca se me había ocurrido porque no es un género que yo escuche. Pero hombre, sí que son gente también con un montón de dudas y un montón de necesidades en términos legales que son súper queridos y se sientan también y expresan sus inconformidades y sus dudas y no son diferentes a las que tienen músico alternativo. Sí, es un boom y el popular que toca en el pueblo en la fiesta no sabe cuánto cobrar y si tiene contrato igual que el que toca aquí en un venue. Exacto. Lanzando una canción. Tienen exactamente las mismas dudas, las problemáticas no son diferentes. Lo único que es diferente es el género y eso finalmente yo como me he vuelto más holística con esas vainas. De verdad, esta semana estaba tomándome un café y sonaba Carlos Vives, sonaba J Balvin y luego sonaba hasta Kraken, sonó por allá y yo me las cantaba todas y me decía, pero es que usted es una rocola. A mí me encanta la música, toda. Yo no le discuto, sí me gusta el reggaetón, ya, sí me gusta el rock, sí me gusta el metal, sí me gusta la música norteña, sí me gusta la música, porque es que yo creo que es una vaina que uno siente, no es de clasismos, yo no clasifico a la gente por eso. A mí me encanta la música de todo tipo y eso hace parte de nuestro proceso de madurar también. Ahorita estoy entrando en conocer la música del Pacífico. ¿Qué estás escuchando del Pacífico? Pues ahorita estoy un proyecto muy bonito de Julián Gallo, Espíritu Balanta y Estrellas del Timbiquí. Yo ahí aprovecho y le hago la cuña a Julián, que vayan y escuchen esto, es una vaina divina. Y esta familia Balanta ya del Timbiquí son muy tesos. Uno de ellos hizo parte del el canalón este que fue nominado también a los Grammy como mejor álbum folclórico. ¿De ahorita? Sí, ahorita, o sea, el de Llorona Records. Entonces, y estoy así metida con este tema porque es una música que transmite, las cantadoras son una vaina mágica y eran completamente, digamos, desconocidas para mí. Y esa hace parte de ese otro nicho que también voy a experimentar y que estoy conociendo y que me parece bellísimo y que tiene un universo en temas de derechos de autor que vale la pena conocer. Jenny, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy grato tenerte acá en el Estudio Lab, nuestros aliados donde se mezcla el podcast. Este es el primer episodio que grabamos acá, entonces también muy grato. Surgen muchas dudas, no las podemos condensar todas en 50 o 60 minutos que llevamos hablando, pero creo que sí da una buena proximidad a que los artistas emergentes y los podcasters amigos se lleven una idea de qué hacer. Muy seguramente te van a contactar y pues ¿por qué no haremos una sesión en vivo en algún momento? Invitamos gente y también te va a servir mucho. Claro que sí, claro que sí. De hecho, también estaba pensando hacer en algún momento como un Facebook Live o un YouTube Live y sería muy bueno que nos juntáramos a traer personas que tengan dudas al respecto y que nos pregunten y podamos ir resolviendo también en vivo rápidamente o bueno, alguna cosa nos inventamos. Mi interés también es que esto llegue a todo el mundo, que la gente no le dé miedo preguntar. No hay preguntas bobas. Para nada. No hay preguntas bobas. Yo eso lo he aprendido. Admito preguntas profesionales de cualquier tipo. Entonces ahí estamos también. Estoy abierta también a escuchar pues como propuestas para seguir haciendo cosas en la industria y mis canales están abiertos para todas las personas que nos están escuchando para que me pregunten lo que quieran. Ahí estoy. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Bien, esta fue la charla con Jenny García, legal manager y abogada especialista en derechos de autor. El tema sabemos que es un poco extenso, que tiene muchos escenarios, muchos contextos por desarrollar, pero al igual esperamos que con esta proximidad le haya servido a usted, que escucha Sonido Libre, a usted músico independiente, y si tiene dudas, sugerencias adicionales, complementos a los temas que hablamos hoy, por favor contacte a Jenny en su página web, jennygarcia.co, o escriba en su perfil de Instagram jennygarcialm. Con seguridad ella le va a contestar, va a servir para enriquecer este tema que, como lo hablamos durante esta hora, es muy importante para el conocimiento de todos. Recuerde que este podcast se encuentra disponible en Spotify y Spreaker y cuenta con la mezcla de Studio Lab en Bogotá, Colombia.
un espacio para grabar, mezclar o producir su proyecto musical y que puede contactar a través de su página web www.estudiolab.live, correo electrónico estudiolabco@gmail.com, en Facebook Estudio Lab y en Instagram Estudio Lab Co. Gracias por escucharnos, soy Iván Zainea y esto fue Sonido Libre Podcast. Hasta una nueva edición.